Damos inicio a esta segunda sesión del primer Congreso Iberoamericano de Psicología de la Música y Cognición Musical. En esta segunda sesión, que además está repleta de fantásticos ponentes, panelistas y comunicaciones, vamos a comenzar por Elsa Perdomo Guevara, que nos va a hablar del modelo conservatorio y las necesidades psicológicas de los intérpretes. Aparte de ser la presidenta de la asociación AECMIL, una grandísima colega, una persona con la que da gusto trabajar, voy a brevemente hacer una pequeña semblanza de sus muchas virtudes y méritos. Es doctora por la Universidad de Sheffield, máster en psicología para músicos en la misma universidad, licenciada en psicología por la Universidad de Sudáfrica, graduada en música con el primer premio de piano y de música de cámara y tercer ciclo de piano en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Fue profesora de varios conservatorios de música en Francia, en la Escuela de Música de Bellas Artes y Bellas Artes de Paraná, en Curitiba, Brasil. Actuó como pianista, solista y en música de cámara en muchos países: Brasil, Francia, Chile, Sudáfrica, Uruguay. Impartió múltiples masterclasses para pianistas y workshops para músicos y docentes sobre temas relacionados con la psicología de la música. Actualmente preside, como he dicho, la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical y es investigadora honoraria de la Universidad de Sheffield. Se interesa principalmente en el bienestar y la salud mental de los estudiantes de música y músicos profesionales y en repensar la educación musical, en particular el modelo conservatorio. Pues cedo la palabra a la doctora Elsa Perdomo Guevara. Cuando quieras. Bueno, mil gracias, Margarita, por esta hermosa y cálida presentación. Y la verdad es que para mí es un privilegio poder estar compartiendo esta reflexión sobre este tema que me parece tan importante en el seno de este congreso, primer congreso iberoamericano de Psicología de la Música y Cognición Musical. Y entonces vamos a hablar de este modelo conservatorio porque es verdad que las personas de América, de Iberoamérica, podemos tener cantidad de cosas diferentes, pero cuando se trata de la formación de los intérpretes de música clásica, todos parecemos reproducir un modelo común. Es este modelo que hemos heredado de los conservatorios europeos del siglo XIX, y cuyas prácticas hemos mamado, es decir, son las de toda la vida, las que nos parecen naturales, y que además sabemos que funcionan. Porque alcanza observar y leer los currículos de los grandes intérpretes de nuestra época para darnos cuenta que los conservatorios son capaces de producir un enorme número de intérpretes de altísimo nivel, de gran excelencia. Y entonces es totalmente normal que preserven muy celosamente las prácticas que los han llevado a tener tal éxito. Ahora, vamos a hablar de este modelo, y lo que yo propongo es tener tomar una perspectiva sobre este modelo conservatorio, y podemos preguntarnos ahí, ¿funciona? Porque realmente para evaluar un modelo tenemos que ocuparnos no solo de la cantidad de músicos excelentes que el sistema produce, sino también de todos los otros. Y no solo la cantidad de excelentes intérpretes, sino también la calidad de su experiencia como aprendices y músicos, porque sabemos que esta calidad de la experiencia es intrínsecamente importante para los seres humanos y además afecta las decisiones que toman en la vida, su rendimiento, y afecta absolutamente todo. Y es ahí cuando empezamos a tomar perspectiva y a observar el panorama completo, que nos encontramos con datos que nos resultan preocupantes. Estos son datos de España, donde vemos que el 90% de los estudiantes abandonan sus estudios musicales,
en algún momento, cosa que nos preocupa a los investigadores y obviamente que preocupa también a las sociedades que los financian. Porque las comunidades tienen que ser responsables del bien fundado de sus gastos públicos. Entonces, esto es un título de un periódico español. Obviamente que para este nivel tan elevado de abandono hay muchísimas causas. Todos sabemos lo que implica estudiar música, la cantidad de horas de dedicación, la disciplina que hay que tener, y lo difícil que es conciliar finalmente los estudios musicales con otras actividades que pueden ser escolares, pero también pueden ser actividades que son importantes para la persona y que es muy difícil encontrar tiempo para todo. Sabemos también que muchas personas inician estos estudios musicales con perspectivas que no son realistas, es decir, no saben exactamente lo que implica el estudiar música, y por lo tanto es normal que se desanimen cuando se enfrentan a una cierta realidad. Y después, bueno, muchos otros factores fueron indicados por los investigadores, como las dificultades intrínsecas. Es difícil estudiar música, dominar un instrumento es complicado, hay dificultades relacionadas con lo económico también, falta de formación pedagógica del profesorado, falta de reales perspectivas laborales, es decir, las causas son múltiples y es importante señalarlo. Pero vemos que ya trascendiendo las fronteras de España y a nivel más avanzado en los estudiantes de música, en los estudios que han comparado, por ejemplo, los niveles de estrés, ansiedad, depresión y burnout de estudiantes de música con los de otras disciplinas, se han dado cuenta, muchos estudios muestran que los niveles son extremadamente altos, más altos que los de la población con la que se compara. Sin contar que dentro de los estudiantes de música encontramos una altísima incidencia de miedo escénico. Entonces, cuando vemos el panorama completo y tenemos estos datos y tenemos los datos del abandono de los estudios musicales, no podemos no poner en cuestión el sistema conservatorio, es decir, el modelo, todo este conjunto de prácticas, de creencias, de valores que estamos reproduciendo y que lo hacemos muchas veces de forma completamente automática e inconsciente, pero que muy posiblemente tenga un impacto en los datos que hemos analizado. Entonces, lo que yo propongo hoy es que veamos este modelo conservatorio a través de un foco que es el de la teoría de la autodeterminación. Y esta teoría es particularmente relevante para los conservatorios porque trata de dos temas que nos preocupan, que son el tema de la motivación y el tema del bienestar. Y tiene como factor importante que analiza todos estos factores culturales y sociales que promueven o que socavan tanto el bienestar como la motivación. Además de esto, es una teoría que ha sido extensamente estudiada y hay cientos y cientos de estudios científicos que la apoyan en todos los ámbitos, en particular en la educación y mismo en la educación musical. Ahora, esta teoría de la autodeterminación, siguiendo la línea de pensamiento de Piaget y de Rogers, sostiene que todos venimos al mundo con un impulso innato que nos lleva a ser curiosos, a explorar, a enfrentarnos a desafíos, a desarrollarnos plenamente, a encontrar oportunidades para aprender, y que esto es algo innato en los seres humanos, esta tendencia al desarrollo saludable y el estar intrínsecamente motivado. Pero la teoría sostiene que para que esto pueda tener lugar,
las personas precisan de un cierto entorno, un entorno humano que sea capaz de permitir que estas necesidades psicológicas que son básicas puedan realmente ser satisfechas. Entonces, esta teoría sostiene que todos los seres humanos tenemos tres necesidades que son innatas, es decir, no son culturales, no son aprendidas y son universales, y que son indispensables para preservar una calidad de motivación y el bienestar. Sentirse autónomo significa que tenemos espacio para poder tomar nuestras propias decisiones, que tenemos un espacio de elección, que podemos realmente elegir las cosas de acuerdo a nuestros intereses, preferencias, y que no sentimos que actuamos porque se nos imponga o porque se nos obligue, sino realmente porque es algo que viene de nosotros mismos, es una decisión propia. Sentirse competente, la segunda necesidad, es pensar, sentir que tenemos o que podemos adquirir los recursos que precisamos para alcanzar nuestros objetivos. Y el sentirnos conectado con los demás implica esa fuerte sensación de pertenencia a nuestro grupo social, donde nos sentimos valorados, queridos, respetados, apreciados, y vemos que esas necesidades las tenemos todos. Como ya dijimos, requieren entornos que se preocupen por el ser humano y que permitan, que reconozcan estas necesidades y que permitan que los seres humanos las satisfagan. Ahora, en contextos educativos, ¿qué quiere decir, por ejemplo, un profesor que apoya la autonomía de su estudiante? Obviamente que no quiere decir que el profesor delega su rol y deja que el estudiante tome las decisiones. No es así, el profesor es quien está a cargo, ¿no?, de impartir una enseñanza y de dar feedback. Pero el asunto es cómo lo hace. Para apoyar su autonomía, el profesor tiene que considerar que su estudiante es una persona completa, es decir, un ser humano que viene a la clase con sus preferencias, sus opiniones, su conocimiento previo, y que es capaz de hacer elecciones en lo que concierne su aprendizaje, y que hay que darle el espacio para hacer esas decisiones. Además, cuando el profesor estructura la enseñanza o cuando le da feedback, es importante que lo haga con referencia a lo que su alumno siente. Es decir, el profesor tiene que ser muy consciente y tiene que estar muy a la escucha de las aspiraciones, opiniones y emociones del estudiante para que realmente su enseñanza y su feedback sean adaptados. Obviamente que esto implica también explicarle la racional que hay por detrás de las tareas que se le piden al estudiante, porque el objetivo es que el estudiante entienda las razones por las que el profesor le pide algo y las pueda integrar. Entonces, es interesante porque los investigadores han encontrado que los contextos educativos difieren bastante en lo que refiere a promover, a apoyar la autonomía de los estudiantes. Entonces van de contextos que la promueven a contextos que son considerados contextos controladores. Los contextos controladores son aquellos donde se enfatiza la autoridad y el profesor que indica, es decir, que es muy directivo en cuanto a lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y que dirige su enseñanza por un programa que guía una agenda que le es propia mismo, pero sin tomar en cuenta las necesidades emocionales o psicológicas de sus estudiantes. Y lo que es bastante interesante es que cuando se compara es decir, el efecto que tiene el tipo de contexto con respecto a la autonomía en los estudiantes, vemos que cuando un estudiante siente que su profesor apoya su autonomía, se siente mucho más
motivado a estudiar, invierte mucho más tiempo, se dedica más, emplea mejores estrategias de estudio, se siente más feliz y obtiene, por ende, mejores resultados. En contrapartida, en ambientes controladores, los estudiantes tienen más tendencia a mostrarse ansiosos, a desanimarse más fácilmente, a adoptar métodos de estudios más superficiales y por lo tanto a obtener resultados que son más pobres que los otros. Un dato interesante con respecto a estos contextos controladores es que mismo las personas que no se desmotivan, sino que siguen realmente implicadas en su actividad y que sienten pasión por lo que hace, pueden desenvolver un tipo de pasión que es una pasión llamada obsesiva, que es dedicarse y persistir en una actividad por más que esta actividad los haga sufrir y por más que los lleve al burnout. Bueno, ¿qué quiere decir apoyar la competencia? Esto quiere decir enseñar, pero siempre teniendo en cuenta que para el estudiante es importante tener confianza en sus recursos. Es decir, que cuando uno da feedback o las exigencias del profesor, tiene que estar a la escucha de ese nivel de emocional que sabemos que finalmente es en este equilibrio entre las exigencias y los desafíos y las habilidades que siente el alumno que tiene, que se establece el comportamiento de excelencia, ese estado de flujo que está asociado con los comportamientos de excelencia, con el mayor rendimiento. Pero para eso el profesor siempre tiene que estar a la escucha de si lo que le está exigiendo al alumno no está llevándolo a la zona de ansiedad y si no lo está haciendo sentir incompetente, es decir, incapaz de hacer lo que se le pide y entonces desanimarse. Y apoyar la conexión demuestra, es decir, se expresa a través de crear un vínculo. Es decir, es una situación educativa, un contexto, es realmente el vínculo entre dos personas, entre dos seres humanos completos, y es muy importante desarrollar ese aspecto de la cooperación y de demostrarle al estudiante que el profesor lo aprecia, lo respeta y que le tiene cariño. Ahora, si sabemos que el ser humano funciona así y que precisa satisfacer esas necesidades para desarrollarse plenamente, podemos hacernos esta pregunta que es totalmente relevante, ¿no? Es decir, ¿cómo contribuye el modelo conservatorio a la satisfacción de estas necesidades psicológicas tan básicas para la motivación y el bienestar? Y aquí muchos de nosotros conocemos por dentro el modelo conservatorio, pero muy posiblemente hay quien no. Entonces me gustaría citar una investigadora, una pequeñísima descripción, que habla de, finalmente, el modelo conservatorio no surge de la nada, es producto de una manera de pensar, de una metanarrativa que es de cómo se concibe la música dentro del mundo de la música clásica. Y entonces ella nos explica lo que ya sabemos, pero es la práctica que reproduce a partir de una partitura, un canon de músicas compuestas en cierto periodo, en cierto lugar también, y que se basa en el concepto de obra, donde el intérprete intenta reproducir fielmente las intenciones del compositor. Reproduce una jerarquía entre el compositor, el intérprete y la audiencia, donde los deseos del compositor son prioritarios. Requieren medios específicos de enseñanza, donde generalmente los alumnos toman clases individuales para aprender la maestría, el cómo interpretar las intenciones del compositor, la notación musical, las habilidades técnicas, etc. La estética se centra en los detalles, la precisión y el que salga bien, desconsiderando las dimensiones sociales. Entonces, podemos observar aquí un sistema jerárquico bastante claro, donde finalmente a la cúspide
de la jerarquía está el compositor y está la obra y sus intenciones. Después está el profesor, que es quien enseña todo al estudiante, y quien es además quien interpreta las intenciones del profesor, del compositor, perdón, y las enseña a su estudiante. Es decir, que el estudiante, finalmente, que le llamamos intérprete, pero uno puede preguntarse qué es lo que interpreta, porque, es decir, asume más un rol de reproductor de las intenciones del compositor interpretadas a través del profesor, que el verdadero rol de intérprete. Entonces uno puede preguntarse cómo esto puede afectar la autonomía, por ejemplo, del estudiante de música, o qué margen deja esto para el estudiante de música. Pero cuando leemos esta descripción, que para los que estamos familiarizados con el modelo nos parece que no nos aporta nada nuevo, si la leemos a través del lente de esta teoría de la autodeterminación, podemos darnos cuenta que hay conceptos, valores que son muy básicos y que están completamente ausentes del modelo. Aquí, por ejemplo, en ningún caso se habla de las intenciones del intérprete, del estudiante de música. Aquí ni se menciona un ser humano completo que tiene opiniones, intenciones, aspiraciones, algo que decir sobre lo que está haciendo, ni siquiera se menciona su bienestar. Es como si no existiera todos estos factores humanos que nos resultan tan importantes, y finalmente la enseñanza musical se dirige a seres humanos. Entonces, nos damos cuenta que en la escala de valores del conservatorio, las necesidades psicológicas de los intérpretes como que no tienen lugar. Y es interesante porque uno dice, ¿cómo uno sabe, ¿no?, qué es lo que una institución valora? Y es lo que mide. ¿Y qué es lo que se mide en el conservatorio para definir si tienen éxito o no? No es cómo se sientan los individuos, es decir, es el rendimiento, los resultados. ¿Cómo se sientan? Es decir, como que no forma parte de la ecuación del modelo. ¿Qué pasa? Que cuando un modelo enfatiza mucho un valor, que en este caso es la excelencia, porque lo que importa es que el estudiante aprenda a reproducir fielmente esta obra, y el aspecto humano no tiene ningún lugar, entonces podemos adoptar prácticas que son completamente contraproducentes sin darnos cuenta. Y entonces, aquí cito una frase de una investigadora que dice: el entrenamiento de los músicos clásicos tiene una larga historia de cultivar conformidad y adhesión a reglas estrictas, y ofrece evidencia histórica de ser una cultura de enseñanza de estilo controlador. Este es un artículo de 2020. Pero la verdad es que no hacía falta esperar al 2020 para saber esto, porque esto es algo que ya sabemos y desde hace tiempo. Y muchos de los que están aquí participando en este congreso son personas que han hecho una crítica del modelo conservatorio bastante severa y que han propuesto propuestas que sabemos que son mucho más compatibles para con respecto al ser humano, sabemos que son mucho más eficaces, que permitirían disfrutar mucho más del aprendizaje y obtener mucho mejores resultados, y sin embargo las cosas no cambian, sobre todo cuando se trata de la formación de músicos e intérpretes. Es como que seguimos reproduciendo las prácticas de hace 200 años. Quiero abrir un paréntesis. Esto no quiere decir que en todos los conservatorios se genere este tipo de entorno, ni quiere decir que cada profesor de conservatorio enseñe así. Sabemos que todos los sistemas educativos están inmersos en culturas más amplias de lo que es la enseñanza
y aprendizaje, lo que hace que entornos en diferentes culturas sean diferentes, y esto afecta cómo se enseña. Y además sabemos que los profesores llevan a su aula sus propios valores, sus propias creencias, sus propios objetivos, y que hay profesores que siguen el modelo sin muchos cuestionamientos, profesores que lo cuestionan e intentan flexibilizarlo, y profesores que quieren completamente romper los esquemas. Es decir, que dado que no forma parte de lo que se mide ni de lo que se espera en un conservatorio de música, hay una gran heterogeneidad en cómo se enseña música en los conservatorios. Decía que esto no es nuevo, esto es un artículo del 2001, donde Musumeci ya aborda por una educación de conservatorio humanamente compatible, y señala finalmente varios factores que hacen que en la realidad no lo sea. Han pasado muchos años de eso, y mucha investigación que, sin importar el modelo teórico que aborde, llega a los mismos resultados. Entonces podemos hacernos una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto cambiar las prácticas? En gran medida es porque estas prácticas son automáticas, las reproducimos y siempre somos criaturas de hábitos, es difícil cambiar hábitos. Pero además, las prácticas siempre surgen de una manera de pensar, de creencias y valores característicos de un entorno sociocultural. Y es imposible pretender cambiar las prácticas si no ponemos en cuestión y las identificamos primeramente, porque dijimos que muchas veces son inconscientes, las prácticas que las sustentan, es decir, en las que se enraizan. Entonces, lo que sugiero es que, aparte de que no forma parte de las prioridades del conservatorio, del modelo conservatorio, hay creencias que obstaculizan la satisfacción de estas necesidades psicológicas de las intérpretes, creencias que están muy, muy arraigadas en nuestra manera de pensar. Y me quiero referir en particular a estas creencias sobre el talento musical. Voy a tomar un poquito de agua, porque he hablado muy rápido y no he respirado, pero... Entonces, ¿qué es esta idea del talento musical? Es esa idea, es decir, muy romántica, que sugiere que para hacer música, para ser músico, sea para ser compositor o para ser intérprete, hay que haber recibido algo especial, hay que haber recibido una genética excepcional o un don, una chispa divina, un talento, algo que hace que haya personas que nacieron para hacer músicas, que las hace intrínsecamente diferentes a las demás, y sostiene que es una minoría simplemente la que recibe este don o talento musical. Y esto quiere decir que finalmente la mayor parte de los estudiantes de música no recibieron este talento musical. Entonces se puede llegar a tocar bien un instrumento, pero eso de convertirse en un gran intérprete, en un gran compositor, en un gran músico, ya no es una cosa que le es dada a cualquiera. Son contados las personas que realmente han recibido este don divino. Entonces, esto nos lleva a creencias que son casi místicas, que rodean todo el proceso de la creatividad musical. Que nos lleva a asociar además el compositor a lo divino, porque a todos nos pasa de escuchar ciertas obras y decir: ¡wow! Esto es impresionante, ¿cómo pudo un ser humano concebir algo así? Y enseguida nos viene a la mente el compositor inspirado que transmite ese mensaje a la humanidad. Y
Hay un investigador que lo describe de una manera muy graciosa, Neto se llama, que a través de la mirada de un marciano que desembarca en el mundo de la música clásica y que escucha a la gente hablar de compositores como Beethoven, y no sabe si se refiere a los dioses o a qué se refiere. Y entonces, es verdad que podemos decir que nos referimos a los compositores como los griegos se referían a los dioses del panteón, pero también más cerca de nuestra sociedad, de nuestra cultura judeocristiana, podemos verlos como personas que han recibido un mensaje, una inspiración divina, y esto, por consecuencia, hace que concibamos sus obras, sus composiciones musicales, cómo concebimos los textos sagrados. Vemos que estas composiciones también forman parte de un canon, como los textos sagrados forman parte de un canon. Y vemos que es importantísimo, cuando se trata de textos sagrados, preservar el mensaje de su autor intacto. Es por eso que hay instituciones que fueron creadas para que los sacerdotes estudien los textos sagrados minuciosamente, que estudien las opiniones, las interpretaciones de los sabios del pasado, y mismo las interpretaciones de quien mismo hoy en día se considera que tienen un acceso más directo a lo divino. El preservar un mensaje, el texto sagrado inalterado, es sumamente importante, porque adulterarlo significa un sacrilegio. Y podemos asociar estas instituciones con nuestros conservatorios, que tienen ese objetivo de preservar intacto el mensaje inalterado. Y no solo entonces nos ocupamos de preservar el texto, la partitura, todo lo que fue escrito por el compositor, sino que además tenemos una genealogía de profesores que que estudiaron con el mismo compositor, que fueron sus discípulos, y que entonces, por lo tanto, entienden, saben exactamente cuál era la intención del compositor, y que son capaces de haberlo transmitido a través de las generaciones hasta llegar a nosotros. Entonces, uno puede preguntarse, ¿no?, con este tipo de pensamiento, ¿cómo afecta? Es decir, primeramente nos preguntamos qué tipo de impacto puede tener este tipo de visión tan romántica, ¿no?, en las necesidades psicológicas de los intérpretes. Y entonces, vamos a ver que esto puede ser muy bonito, muy inspiracional, muy romántico, pero que socavan la autonomía. Como ya dije, el estudiante, ¿qué autonomía puede tener? Porque no se trata finalmente de dar la autonomía, sino de preservar fielmente la intención del compositor. Y uno puede preguntarse al final, mismo el propio profesor, que como hemos visto en la descripción, aparece como con un rol central, porque es él que se considera que es capaz de interpretar las intenciones del compositor, de decidir, finalmente lo que hace el profesor es ser tan víctima de un sistema como el propio estudiante, de un sistema que lo que promueve es más bien la obediencia y la sumisión, más que la creatividad artística. Socavan también la competencia, esta creencia en el talento, porque hemos dicho que una de las cosas que la caracterizaba es que es dado a pocos, es decir, a realmente una minoría. Y la competencia quiere decir que es la convicción que uno tiene o que puede adquirir los recursos que precisa para alcanzar sus objetivos. Es decir, que la mayor parte de los estudiantes no tienen ni tendrán nunca esos recursos, porque no tienen este talento que es indispensable para ser músico. Vemos que esto crea
una gran incertidumbre en los músicos, porque un gran miedo, porque no es el miedo a hacer las cosas más o menos bien, es el miedo a ser intrínsecamente insuficiente, lo que es el polo contrario de lo que es la competencia. Además, nos damos cuenta que cuando se trata de interpretar un mensaje divino, la exigencia, la excelencia, la perfección que esa tarea implica, puede hacer que el intérprete se sienta permanentemente insuficiente para asumir esa misión. Vemos que esta creencia en el talento crea las problemáticas que Carol Dweck identifica con las de una mentalidad fija, que es la mentalidad que sostiene que las personas que creen, que tienen esta mentalidad fija, creen que su potencial en la vida está determinado antes que nada por características innatas que son inmutables, como puede ser la inteligencia o como puede ser el talento. Y estas impactan en cómo estas personas funcionan, porque las personas con esta mentalidad fija nunca saben si en una situación compleja, difícil, no se va a poner de manifiesto el límite de su talento. Entonces son personas que como que se quedan más en su zona de confort, porque consideran que cualquier tipo de fracaso o problema está asociado con una falta intrínseca e insuficiente de talento. Mientras que las personas que tienen una mentalidad de crecimiento son aquellas que opinan que con el potencial, lo que uno consigue, se basa sobre todo en eso en el esfuerzo y en las buenas estrategias que uno utiliza. Entonces no se sienten amenazadas cuando se encuentran en situaciones difíciles o fracasos, más bien consideran que son oportunidades de aprendizaje, entonces se exponen más, aprenden más y por lo tanto tienen mejores resultados que las personas con mentalidad fija. Carol Dweck asocia esta mentalidad fija, es decir, sostiene que esta mentalidad crea pensamientos perturbadores en quien los tienen, que les impide desarrollar sus habilidades naturales de una forma libremente. Se socavan también el sentido de conexión y de pertenencia. Como ya dijimos, son pocos y el intérprete siempre puede preguntarse si pertenece o no al grupo de los escogidos o si es finalmente un impostor. Y también socavan la conexión a otro nivel. Cuando realmente lo que importa es la perfección, la excelencia en la ejecución de las obras, el feedback que el profesor da se centra en cómo perfeccionar la obra. Pero raramente el profesor asume ese rol de oyente, receptivo, emocional, raramente le da feedback de cómo responde emocionalmente a lo que su estudiante hace desde el punto de vista musical. Entonces, esto crea finalmente como que una situación en que no se celebra esta conexión emocional entre dos personas, una que hace música y uno que escucha, que lleva a los estudiantes de música clásica a reproducir este contexto educativo, porque no olvidemos que el profesor es el primer público de su estudiante, cuando toca para un público, y de privarse muchas veces de esta experiencia, que es de las experiencias más ricas que puede escribir una intérprete, que son la experiencia de conexión emocional con el público. Carol Dweck sostiene que las personas que tienen esta mentalidad fija tienden a ver a los demás como jueces de su propio potencial y talento más que como aliados. Y en mi propia investigación surgieron datos interesantes cuando se compararon intérpretes de música clásica con intérpretes que no son de otros tipos de culturas, donde los intérpretes de música clásica reportan sentir menos placer y sentirse menos conectados con el público. Ahora,
vemos que son creencias que no permiten, o sea, que obstaculizan esta satisfacción de necesidades psicológicas básicas, pero que además obstaculizan también los cambios de práctica. ¿Por qué? Permiten que las instituciones perpetúen sus prácticas sin tener que ponerse en cuestión. Porque si yo creo que realmente solo una minoría nació para ser músico, entonces es totalmente normal que la gran mayoría de los estudiantes abandone esto, es decir, abandone sus estudios y que se sientan mal psicológicamente cuando estudian, porque no es para ellos. Es decir, esto dentro de la lógica del sistema refuerza sus prácticas y les permite no tener que ponerse en cuestión. Aparte de eso, permiten que ignoren los resultados de la investigación, porque estas creencias en este don que hace que las personas sean intrínsecamente diferentes y excepcionales, que son las que es el público objetivo de los conservatorios, las necesidades humanas es para la gente normal, para todo el mundo, pero estos seres excepcionales muy posiblemente se rijan por otros parámetros y para ellos alcanza con haber nacido para ser músicos, el trabajar mucho y el tener la mejor instrucción posible. Creo que precisamos un cambio en cómo definimos el éxito y que no podemos considerar que un modelo es exitoso cuando hace que tantas personas se sientan fracasadas o sientan que no sirven para hacer música y que se sientan psicológicamente mal. Y que precisamos creencias que integren lo que hemos aprendido en todos estos años de investigación. Que el ser humano es intrínsecamente músico y que la musicalidad no es dada a una minoría, sino que es a cada persona, es decir, forma parte de quién es un ser humano. Todas las personas vienen equipadas con todo lo que hace falta para hacer música y para expresarse y comunicar a través de la música. La excelencia musical depende de múltiples factores y capacidades que tienen que ser desarrolladas y no de algo único que se llama talento. Esto lo sabemos, es decir, hay cantidad de factores que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con factores musicales de los que depende la excelencia y a dónde llega un intérprete. Y después que cada ser humano, comprendiendo los músicos de élite, que se cree tan a menudo que funcionan de forma diferente, necesita sentirse autónomo, competente y conectado, y que el bienestar es algo que afecta a todo el mundo, es decir, cuán bien nos sentamos afecta en lo que hacemos, tanto en las personas normales como en los que son extraordinarios. Entonces precisamos un cambio de creencias y de valores. Sugiero que de la confianza en nuestra capacidad profética, porque finalmente gran parte de la actividad de los conservatorios consiste en poder profetizar quién tiene el talento, quién tiene el potencial de llegar y quién no, a la humildad de no saber, porque son tantos los factores que intervienen en que una persona llegue a alcanzar estos objetivos, que todos sabemos que hay estudiantes que llegaron a más de lo que pensábamos, estudiantes que llegaron a menos, y que realmente nadie puede saber a dónde puede llegar alguien que está apasionado, que se dedica con pasión a lo que hace, y que se encuentra en un entorno que escuche que le permita satisfacer sus necesidades psicológicas. Y de la veneración del talento, porque finalmente es lo que hacemos en los conservatorios, a la valoración del ser humano. Vemos que las sociedades cambian, la investigación progresa y los valores de las sociedades también cambian. Hay una conciencia cada vez mayor en nuestras sociedades de la importancia del bienestar en las personas, y las sociedades son cada vez más exigentes con respecto a sus instituciones, con respecto a cómo preservan el bienestar de los individuos. Los conservatorios saben que no pueden seguir reproduciendo sus prácticas, haciendo oídos sordos a todos aquellos que las financian. Y empieza a haber un cambio de narrativas. Esta frase
crear un entorno saludable, bondadoso, seguro y creativo, la saqué del sitio web del Conservatorio de París, donde yo estudié, y esto habría sido completamente de otro planeta hace unos pocos años. Es decir, que las mentalidades, las narrativas empiezan a cambiar, pero las prácticas, sobre todo con respecto a la formación de intérpretes, continúan siendo las mismas. Entonces creo que precisamos cambiar esta narrativa sobre la creatividad y el talento musical. Sin cambiar esas creencias de fondo, nos va a ser muy difícil cambiar las prácticas o que las cambiaremos solo de manera superficial. Pero hay un problema, estas narrativas nos subyugan. Porque el sentir que una obra es inspirada, cuando escuchamos una música y nos viene esa imagen del genio, la inspiración, como que nos sentimos realmente en conexión con fuerzas del universo que superan lo humano y que nos permiten nos llevan a un contexto de trascendencia. Y es un contexto de trascendencia que nos genera una experiencia que es muy importante para el ser humano. Maslow, analizando las experiencias pico de las personas, es decir, los momentos en que la gente describía, por ejemplo, sus actuaciones de excelencia, sus momentos más intensos, encuentra que en esos momentos siempre hay esa trascendencia, donde el ser humano se conecta, el yo desaparece y esa conexión con las demás personas, pero va más allá de eso, es con las demás personas, con el universo, con el cosmos, con lo divino. Y él afirma que la trascendencia, que es una necesidad humana, que es a la cúspide de la jerarquía de las necesidades, está esa necesidad de trascender el yo. Y vemos que los datos científicos que presentamos como alternativa a la creencia del talento no tienen ese poder de encantarnos. Podemos decir, sí, el buen cóctel genético, la práctica deliberada, las reglas de las 10.000 horas, pero finalmente es una narrativa que no nos inspira, no nos transporta, no nos da acceso a una experiencia que es muy característica, además de las actividades artísticas que la describen también muchas personas al escuchar música y muchos intérpretes cuando describen sus experiencias más fuertes en la presentación pública. Entonces, lo que podemos sugerir, dado que es imposible eliminar esa narrativa, es que la extendamos. Y la propuesta es, la creatividad y el talento han sido otorgadas a cada ser humano. Porque esta propuesta es no solo más coherente con lo que sabemos del funcionamiento del ser humano, sino que también es más empoderadora y más conforme a la realidad. Porque no es porque este talento haya sido dado a cada ser humano que deja de ser menos extraordinario, menos fascinante, menos mágico, porque cuando tomamos suficiente perspectiva y nos situamos en la inmensidad de las galaxias, y allí vemos nuestro pequeño oasis del planeta Tierra, con los seres humanos que venimos al mundo, todos diferentes, todos únicos, pero todos deseando expresarnos, deseando desarrollar plenamente nuestro potencial, deseando conectarnos de manera significativa unos con otros, y todos involucrados en un fenómeno musical de forma totalmente espontánea. Creo que cuando tomamos perspectiva no podemos dejar de maravillarnos de lo que hace el Homo Musicus en este planeta y de la importancia que tiene la actividad musical, el fenómeno musical para el ser humano a nivel personal y a nivel colectivo. Entonces creo que no podemos no maravillarnos frente a esto, no podemos banalizar lo que es la actividad musical, y pienso que esta creencia, esta nueva narrativa, quizá
integre más lo que estamos acostumbrados a asociar, que nos permita esta trascendencia y que además permita ser inclusiva. Lo que nos cambiaría la escala de valores completamente centrado en el ser humano, y además nos interesaríamos en lo que cada ser humano en este planeta tiene para decir a través de la música o cualquier otro medio, y le daríamos a cada uno la posibilidad de satisfacer esas 3 necesidades básicas de autonomía, competencia y conexión. Este es un desafío a gran escala porque esta creencia en el talento, en el origen divino de las actividades, de aptitud artística, no es típica del conservatorio solo, se integra en la música clásica y es característica de las metas narrativas de cómo nuestra sociedad en general concibe las aptitudes artísticas. Es decir, que la propuesta es que cada uno de nosotros realmente en nuestros diferentes roles pensemos y propongamos narrativas que integren lo que sabemos del ser humano y al mismo tiempo que continúen permitiéndonos estar en un contexto de trascendencia que para el ser humano es tan importante. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención.